Hoy voy a enseñarles a hacer este hermoso pulpo. Miren, un pulpo pequeñito que sus tentáculos se enroscan. Miren qué hermoso está. Vamos a iniciar. Bueno, los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso pulpo son lana, obviamente. En este caso estoy utilizando hilo macramé que se teje con una lengüeta de 2 milímetros. Si ustedes tienen hilo más grueso les va a quedar más grande, si tienen hilo más delgadito les va a quedar más pequeño. Aguja, lanera, necesitamos también alfileres, marcador de vueltas, unas tijeras y ojitos de seguridad para ponerle el pulpito. Eso sería todo lo que necesitamos. Entonces iniciamos. Vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces empecemos cerrando el anillo mágico. Recuerden que los puntos bajos se hacen de esta manera. Metemos en el centro del anillo, sacamos hilo y pasamos por esos dos. Otra vez. Eso. 3, 4, 5 y el sexto. Y vamos a cerrar el anillo mágico. Ahora, en la segunda vuelta, vamos a hacer 6 aumentos, o sea que vamos a quedar con 12 puntos bajos. ¿Un aumento qué es? Un aumento son 2 puntos bajos en un mismo punto. Entonces, en este primer punto, empezamos, hacemos un punto. Y aquí en este primer punto, vamos a usar el marcador de vueltas y lo vamos a colocar en ese primer punto. Listo, ahí mismo en el primer punto vamos a hacer el segundo punto para completar el aumento. Ahora seguimos en el siguiente punto, 1, y en el mismo punto otro punto. Ahora vamos a hacer en el siguiente otros 2 puntos. Nuevamente en el siguiente un aumento, o sea 2 puntos en un mismo punto. Otra vez un aumento y ahora el último aumento. Si por ejemplo ustedes van y ven que aquí en el centro del anillo mágico hay como un espacio, pueden volver a apretar la cuerdita. Eso, y ya ahí se cierra. La siguiente vuelta, que es la tercera vuelta, vamos a realizar un punto bajo y un aumento. En un punto, un solo punto, y en el siguiente 2 puntos bajos. Al final de la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Entonces un punto y ponemos el marcador de puntos. Después hacemos el aumento. Hay veces me quedan muy apretados los puntos y por eso es que hay veces hago de fuercita, pero no. Ustedes háganlo un poquito más amplio. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento.
y así sucesivamente por toda la vuelta hasta tener 18 puntos bajos. Ahora, en la cuarta vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento, o sea que en los primeros 2 puntos vamos a hacer 2 puntos normales y en el tercero un aumento. Vamos a colocar el marcador de vueltas en el primero, 2, y en el tercero vamos a hacer el aumento. En esta vuelta vamos a completar 24 puntos bajos. Entonces, 2 puntos bajos y un aumento hasta el final de la vuelta. En la quinta vuelta vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento y nos van a quedar un total de 30 puntos bajos. Entonces vamos a iniciar 1, 2, y en el primero ponemos el marcador de puntos, 3 y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Esta secuencia hasta finalizar la vuelta y tener 30 puntos bajos. Ahora en la sexta vuelta vamos a realizar 4 puntos bajos y un aumento. Y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 puntos bajos, un aumento, 2 puntos en un mismo punto, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y al final de la vuelta vamos a tener 36 puntos bajos. Nos vemos al final de la vuelta con 36 puntos bajos. De la vuelta número 7 hasta la vuelta 14 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, o sea que en cada vuelta vamos a tener 36 puntos bajos. Recuerden poner siempre el marcador de vueltas para que no se confundan. Eso, entonces un punto bajo en cada punto bajo. 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4, 5 y así toda la vuelta. Un punto bajo en cada punto bajo. Recuerden desde la vuelta 7 hasta la vuelta 14. Entonces nos vemos en la vuelta 14. Listo, cuando ya lleguen a la vuelta 14 con 36 puntos bajos en cada vuelta, vamos a colocar los ojos. Los vamos a colocar entre las vueltas 10 y la 11, contando desde acá arriba, entre la 10 y la 11. Y con 7 puntos de separación, acá. Listo. Vamos entonces a colocar los ojitos de seguridad. Si de pronto está muy apretado el huequito, podemos ahuncharlo con la misma lengüeta para que el ojito entre más fácil. Listo, ahí entró el ojito. Le ponemos la seguridad. Listo. Ahora en el otro huequito ponemos el ojito.
y vamos a colocar la seguridad también en el otro ojo. Listo. Así es como nos queda. Ahora vamos a iniciar con las disminuciones. En la vuelta 15 vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución. 1, colocamos el marcador de vueltas. 2, 3, 4 y la disminución, recuerden que es agarrar el hilito que está afuera del punto, así, solamente uno de los del punto, y en el siguiente lo mismo, solamente pasamos por uno, quedamos con esos dos, cogemos hilo y ahí cerramos como si fuera un punto bajo normal. Nuevamente 1, 2, 3, 4 y la disminución otra vez por un hilito, en la siguiente otro hilito y sacamos así por dos y luego así. Bueno, entonces hacemos esta secuencia de 4 puntos bajos y una disminución y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. En la vuelta número 16 vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución para completar al final 24 puntos bajos. Entonces, un punto bajo, colocamos el marcador de vueltas, 2, 3 y la disminución por un ojalito del siguiente y pasamos. Entonces otra vez 3 puntos bajos y una disminución, 1, 2, 3 puntos bajos y una disminución. ¿Listo? Así hasta que completemos la secuencia y tengamos al final de la vuelta 24 puntos bajos. En la vuelta número 17 vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución. Un punto. Aquí vamos a colocar el marcador de vueltas, 2 puntos y una disminución. Listo, cuando ya tenemos 18 puntos bajos, ya no vamos a realizar más disminuciones ni nada, sino que vamos a empezar a hacer los tentáculos del pulpo. Entonces, vamos a hacer acá un puntico deslizado, que recuerden que el puntico deslizado es pasar por el punto, jalar hilo y aquí pasar el mismo hilo que jalamos por el que ya teníamos en la lengüeta. Y aquí al aire vamos a tirar 10 cadenas. Listo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y bueno, vamos a hacer 11 para que nos saltemos. Está listo. Entonces nos saltamos la primera cadenita y nos vamos a devolver con puntos altos, con 2 puntos altos en cada cadena. Entonces nos saltamos la primera y en la segunda nos devolvemos con 2 puntos altos. O sea, aquí en esta misma huequito de la cadenita
vamos a realizar 2 puntos altos, que los puntos altos son tomar la lazada, meterse por el huequito y pasar por 2 y después por 2. Y así es muy importante que en todas las cadenas hagamos 2 puntos altos, porque si no, no se va a hacer ese efecto de enroscadito que queremos en el tentáculo. Entonces recuerden, 2 puntos altos en cada cadena. Listo. Listo, entonces un punto alto, 2 puntos altos en cada cadena. Un punto alto y 2 puntos altos. Y miren cómo se va formando ahí el churrusquito. Listo, entonces aquí en las cadenas, como nos saltamos una, entonces nos quedan 10 cadenas libres para hacer en cada una 2 puntos altos. Listo, entonces nos vemos al final. Cuando llegamos al final del tentáculo, se nos debe ver entonces así enroscadito, y aquí nos vamos a saltar un puntico y en el siguiente nos pegamos con un punto deslizado y otra vez. Entonces hacemos 11 cadenas al aire y nos devolvemos con 10 aumentos de puntos altos. Listo, entonces así va a ser esta vuelta. Subimos con las 10 cadenas y después nos devolvemos con los aumentos de puntos altos. Listo. Listo, entonces aquí otra vez, cuando volvemos con el tentáculo, vamos a saltarnos un punto y en el siguiente nos pegamos con un punto deslizado. Listo. Entonces vamos a repetir esta subida de 11 cadenas, nos devolvemos con 10 aumentos de puntos altos y aquí nos saltamos un punto y nos pegamos con un punto deslizado otras 6 veces, o sea 8 veces en total, que son los 8 tentáculos del pulpo. Les voy a hacer una aclaración. En los últimos 2 tentáculos nos vamos a saltar no solamente un punto, sino 2 puntos, y en el siguiente nos enlazamos y ahí sí nos metemos con el punto deslizado, porque es que como son solamente 8, nos sobran unos punticos, entonces ahí, para que no se asusten al final que les sobra más, es eso. Lo que pasa es que sí sobran unos punticos, porque ahí no da exactamente esa cantidad de puntos, entonces vamos ahí a saltarnos 2 puntos y así ya nos va a quedar bien cerradito acá. Listo, entonces aquí en el último tentáculo vamos a unirlo como les había dicho, saltándonos 2, y en ese siguiente hacemos el punto deslizado. Aquí entonces cortamos y listo. Jalamos para que quede apretadito, le acomodamos todos los tentáculos al pulpito. Y ahora vamos a tomar hilo negro y le vamos a hacer la sonrisita. Listo. Hilo negro y una aguja lanera. Listo, entonces vamos a enganchar el hilo. Cortamos un pedazo larguito y vamos a empezar. Empezamos haciéndolo podemos meterlo adentro y sacarlo aquí a 2, bueno, como un puntico del ojo, y un puntico también abajo, a un puntico hacia allá y un puntico abajo del ojo. Listo, entonces
Lo mismo al otro lado, pero no vamos a templar tanto el hilo cuando saquemos la aguja, sino que lo vamos a dejar un poquito flojo para poder formar la sonrisita abajo. Entonces aquí abajo a 2 rengloncitos, así dejamos que se arquee 2 rengloncitos, vamos a pasar el hilo, o bueno, la aguja otra vez hacia adelante. Ahora sí apretamos los hilitos y volvemos y pasamos hacia atrás, pero con la sonrisita aquí, ¿sí me entienden? Como pasar por encima, como rodear ese hilito. Listo, entonces volvemos y pasamos por el mismo punto hacia adentro. Y así es como se forma la sonrisita del pulpito. Vamos a apretar pues lo que haga falta. Y así es como nos queda la sonrisita del pulpito. Acá sacamos la aguja, hacemos un nudo para que eso luego no se desarme, y volvemos y hacemos otro nudito. Y podemos meter estos hilos largos ahí adentro para que no nos queden recortes. Y ahora vamos a rellenarla. Vamos a meterle rellenito. Lo vamos acomodando para que le vaya dando forma bonita. Listo, así es como nos queda rellenito. Ahora lo único que nos falta es hacerle aquí el taponcito para que ya lo terminemos. Vamos a hacerlo, listo. Vamos a iniciar haciendo un anillo mágico, y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico. Y vamos a hacer 6 aumentos para ajustar 12 puntos bajos. En este primero ponemos el marcador de puntos, otro punto en el mismo punto, recuerden los aumentos. Listo, así es como nos quedan entonces los 12 puntos bajos. Y en la siguiente vuelta, que es la última vuelta del taponcito, vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Y así completaremos 18 puntos bajos. Listo, entonces ahí terminamos el circulito. Ahora vamos a cerrarlo con un punto deslizado. Listo. Cortamos el hilo larguito, puede que lo haya hecho muy corto, vamos a ver. Dejen harto porque es para tejerlo pues al pulpito. Listo. Listo, el tapón lo vamos a pegar aquí. Listo, entonces nos metemos por un punto de la filita donde estaba, pues donde pegamos también los tentáculos, en un punto de esos. Jalamos, ahora nos metemos por el siguiente punto de aquí mismo. Eso. Y ahora vamos a meternos por el siguiente punto del tapón. Volvemos y pasamos por el siguiente punto del tapón. Y otra vez nos enganchamos acá y nos metemos
al siguiente punto de, pues, del donde estaban pegados también los tentáculos. Nos pasamos por el que sigue y así sucesivamente toda la vuelta. Nos vamos metiendo por cada punto. Listo, así es como queda el tapón. Vamos a acomodarle bien los tentáculos, se los vamos a meter así un poquito. Miren lo hermoso. Y así es como nos va quedando el pulpito. Miren qué precioso pulpito. Miren. Están supremamente bonitos. Qué bellos. Así es como quedan los pulpitos. Espero les haya gustado mucho. Suscríbanse a este canal para seguir viendo tutoriales así de bonitos. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.